Ya llegó la estrella, anunciando el día. Cantan los pastores con mucha alegría. Cantan los pastores con mucha alegría. Martes 3 de enero. Hoy recordamos el Santísimo Nombre de Jesús. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley, y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, victoreen y toquen. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañan la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamen el Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hermanas, hoy continuamos escuchando la carta de San Juan y también el Evangelio de Juan. Y como de costumbre, el salmo que responde a esa primera lectura. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Importante, importantísimo, que nosotros estamos corriendo una carrera en la cual ya tenemos la victoria antes de llegar. Es solamente llegar a celebrar. Lo importante es llegar, es reconocerlo, es alcanzar a verlo. Y es por ello que estamos celebrando esta Navidad, porque el hecho de que Jesús naciera nos garantiza el hecho de lo que en todo el resto del año litúrgico nosotros celebramos, desde su predicación, desde su testimonio, su ejemplo. Y a eso hoy celebramos el Santísimo Nombre de Jesús. Y ya sabemos, ¿verdad?, que le fue indicado a sus padres el nombre que iban a poner. Desde siempre se pronosticó, se profetizó de que sería el Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre va diciendo lo que acontece, y Jesús es el Verbo hecho carne, Dios con nosotros. Y entonces su nombre, Jesús, ¿qué significa? Dios salva. Todo, ¿verdad?, agrupado, todo en el mismo sentido. ¿Por qué Dios está con nosotros? Para salvarnos. Jesús significa Dios salva. Hoy celebramos esta fiesta, ¿verdad?, esta memoria del Santísimo Nombre de Jesús. Y Juan, en la primera lectura, nos va señalando esa salvación. ¿Qué dice? Bueno, hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Y ya nos va a hablar entonces Juan el Bautista en el Evangelio sobre este Cordero de Dios. Y a quien Él ha bautizado con agua, pero que es a quien se le dijo que bautizaría con Espíritu. Y desde ya en esa acción nosotros podemos ver, en las palabras de Juan el Bautista, podemos ver los 3 sacramentos que nos dan iniciación en la iglesia, que nos dan iniciación en el camino de Cristo: bautismo, confirmación y comunión. En ese sentido, porque el agua bautismal con el Espíritu, el propio Espíritu que es el de la confirmación, y Jesús que es el Cordero, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nosotros recibimos en la comunión. En la primera lectura también se señala el hecho: miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos reconoce porque no le conoció a Él. Importante, siempre que nosotros estemos buscando el reconocimiento del mundo, no vamos a ser felices en Cristo, no vamos a ser felices en la vida espiritual, porque el mundo no nos va a reconocer si no lo reconoció a Él. Y leíamos, ¿verdad?, el domingo pasado, la palabra, la luz habitó en la tierra y la luz vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Las tinieblas nunca van a reconocer la luz. La tiniebla siempre va a rechazar la luz. Y señala que el mundo no nos conoce a nosotros como cristianos, y es importante verlo no como superiores, no como mejores, sino como aquellos que tenemos fe, para que no nos equivoquemos y no nos vayamos por donde no es la cosa. Los que tenemos fe y los que no tienen fe. Todos estamos llamados de la misma manera a creer en Jesucristo. Todos tenemos ese sentimiento de Dios en nuestra propia alma, impregnado en nuestra propia vida. La diferencia siempre va a estar entre los que se dejan cautivar por Dios y su palabra, los que se dejan seducir y los que se resisten a toda costa. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Nuestra gran esperanza.
cuando veamos a Dios cara a cara, cuando lo veamos tal cual es. Así que todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y todo esto cobra sentido, evidentemente es el propio Juan que está escribiendo, cuando leemos en el Evangelio a Juan Bautista. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar. Ahora Juan dice, Juan el Bautista, que él no lo conocía. Recuerden que Juan el Bautista y Jesús son primos, ¿no? En los evangelios apócrifos lo encontramos jugando, ¿verdad? Ellos son primos. De hecho, estando ambos en el vientre, digamos que de cierta manera se saludaron, ¿verdad? En la visitación, cuando María visita a su prima Isabel. Y Juan señala aquí que él no lo conocía, pero que ahora lo conoce. Estamos hablando de que hay una diferencia de cuando podemos ver con los ojos de la fe y con los ojos guiados del Espíritu, y cuando solamente estamos viendo aquellas realidades humanas. Por eso, Juan señala aquí que él no lo conocía y está hablando de su primo, porque no es lo mismo alcanzar a ver a simplemente Jesús como alcanzar a ver en Jesús a Dios. Recuerden que hay un momento en el que el Señor, enséñanos al Padre y nos basta, le dice Felipe, pero si todo este tiempo que he estado y no me conoces. Entonces Jesús en diversas ocasiones le dice, porque no es lo mismo cuando los apóstoles simplemente ven a Jesús, a un profeta, a un gran maestro, pero cuando ven a Dios. Y entonces esa va a ser la diferencia. También nosotros, ahí va a entrar la diferencia, nuestra fe y cómo vivimos y cómo, dice la primera lectura, que rechazamos el pecado según la fe que tenemos y cómo vivimos llenos de esperanza y en la alegría de ese Espíritu Santo cuando de verdad tenemos fe. Así que también nosotros hemos de dar testimonio como Juan el Bautista, porque nuestros ojos habitan en la luz, soportan la luz de Cristo, porque viven en esa luz de Cristo, porque también nosotros somos testigos de esa luz y tenemos que dar ese testimonio. Estamos todos llamados en el nombre de Jesús que hoy celebramos, que tenemos que dar ese testimonio ante el mundo, pero no puede ser un testimonio vacío, no puede ser un testimonio temeroso, no puede ser un testimonio a medias, sino un testimonio que salga desde la fe misma que tenemos, no por nuestra fuerza, sino porque acorde a esa fe también viene la fuerza que nos respalda, el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. Aleluya.